le puedo decir a los cubanos que están sufriendo? Bueno, a los queridos amigos de Cuba. ¡Ja! Estamos invitados a esperar el resultado de las elecciones en el comando de Kaiser allá en Santiago. Solo tenemos la dirección por WhatsApp, casi las 4 de la tarde acá en Valparaíso. Debe comenzar a las 6 y contamos con ese margen de tiempo. Así que estamos apurados, estamos siguiendo las elecciones por televisión. Está ganando Jara, nada nuevo bajo el sol. Vamos por la imposible, por la épica. Estás viendo este video, ya sabes el resultado, pero en este momento vamos a ver qué tal la weá de los pasajes de Turbú hoy domingo, día de elección. A 10 lucas cada uno. Pues solo agarramos pasajes para el bus de las 5:20. Vamos a llegar sobre las 7 de la noche. Los resultados están sobre las 8, así que vamos a ver si agarramos algo del espíritu, ¿verdad? Ahora una hora, porque a las 5:20 que salimos y a las 4:20. No, jamás. Yo siempre he visto que en Chile siempre hay transporte para donde quiera que uno vaya. Pero la historia es cuando fuimos a comprar estaba todo lleno. Y en las otras compañías hay para las 8 de la noche, para las 7 de la noche. Es un día especial. Nunca habíamos tenido que hacer esta fila, amor. Jamás, no. Hoy ha sido de todo nuevo. Estamos tan acostumbrados a que todo funcione en Chile, que el día como que está caótico, uno se queda como que está pasando, no se acostumbra a lo bueno. Al fin, lo que sucede conviene. Aquí estamos haciendo el directo desde el bus, camino a Santiago y a cada rato presentamos problemas de conexión. Sí. Hola. Hola. Mira, para que se vean en el video. Así lo estamos viendo nosotros. Estación Tobalaba, casi las 7:30 de la noche, caballero. Ya los resultados están saliendo por donde quiera. Nauri saca el teléfono cada 5 minutos. Sí, estoy un poco triste. Hay que caminar un poquito ahora. 7:36 y Google Maps en mano. Tenemos que ir al hotel NH. Vamos, que no viene nada, corre. que conste que no viene nada. Está rojo, ¿por qué te tiras? Es que está en rojo, pero no viene nada. ¿Cuántas veces en esta semana hemos venido a Santiago? 3 ya. De ida y vuelta, ida y vuelta. Pero hoy tenemos otros planes. Y estamos llegando al comando de Kaiser. Esta es nuestra primera experiencia en esta historia. Vamos a ver qué podemos encontrar y de qué va esto. Parece que va a pasar la segunda vuelta. O sea, aquí está hasta el resultado final, hasta el momento final. Y en algún momento llega Kaiser. Está por ahí, así que va a dar después un punto de prensa. Bueno, pues el hotel es NH Collection, algo así. Creo que aquí van a dar alguna especie de prensa, de podcast. Me imagino que algo harán ahí, ya les digo. El peor guía del mundo para ver cómo funciona el comando o de un partido político que está en elección por dentro soy yo, no se pudieron resolver otro. Por ahí vemos a la mano invisible, a Emiliano trabajando. Aquí está el televisor siguiendo las tendencias. Vean que en Araucanía no está quedando muy bien. Tenemos sentimientos encontrados. Incluso hay Antofagasta, por supuesto, en el norte. Ahí está París superando incluso a la propia Jara. Algo típico de París en el norte, ¿no? Bueno, aquí estamos metidos. Ahora el blog ya llamaron a los candidatos. Estamos en el piso. La mochila para atrás. Ok. Estamos limpiando el piso con las nalgas. La prensa está allá atrás. Los resultados preliminares ya han ingresado. Sabemos que la tendencia no es reversible y por lo tanto José Antonio Cast, que acaba de pasar la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra. El Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura entonces en segunda vuelta. Acá se le di la mano. Yo pensé que le di la mano.
mano, yo pensé que estaba grabando y no grabé. Entonces le di la mano a Kaiser y como que hicimos como 2 veces cada uno por saludarnos y nosotros. Y no nos saludamos al final. Uy, qué experiencia. Me acabo de tomar una foto con Axel Kaiser porque cuando llegamos acá a Chile el primer libro que nos leímos fue, con mi sobrino me lo leí, El economista callejero. Entonces como lo admiramos, Alessandra y yo muchísimo. Y corrí detrás de él y yo como todo un afán, yo, Axel, una foto. Sí, le puedo decir a los cubanos que están sufriendo. Bueno, a los queridos amigos de Cuba, no pierdan la esperanza. Es difícil decir esto, pero la libertad puede estar más cerca de lo que todos pensamos. Se está moviendo mucho el hemisferio sur. Sabemos que Venezuela, el régimen tiene los días contados. Cualquier cosa puede pasar. De todos modos, siempre van a contar con nosotros en todo lo que podamos ayudar para que se restaure la libertad en la isla. Así que un gran abrazo desde Chile y nosotros acá también luchando contra el comunismo. Gracias, gracias. Ya te pasaste, gracias. Aquí estoy comiéndome un pancito de catering que ya recargaron las mesas. Cuando llegamos estaba vacío, pero ya estoy volado del hambre. El estómago me duele. Bueno, mi amor, no fue la victoria que deseamos, que pensábamos. Incluso el mismo Kaiser dijo que si nos sentimos mal es porque nos hicimos demasiadas expectativas, y volvió a recordar que hace 6 meses no existían oficialmente, así que todo, cada candidato, cada diputado que logre pasar, cada senador que logre pasar representando al Partido Nacional Libertario es un éxito. Incluso uno conversaba con chilenos y decían, no, yo iba a votar por tal, pero escuché a Kaiser y me convenció todo su proyecto, todo lo que dice. Y nos ilusionamos, la verdad, porque es como todo lo que uno cree que puede arreglar Chile, ¿no? Pero bueno, ahora apoyar con todo acá. Porque el enemigo está al frente. Los discursitos esos que andan por ahí de que la derecha está dividida porque presentó 3 candidatos, es puro discurso. La derecha se va a unir. Recuerden que la derecha no tuvo primaria. Bueno, ahora solo queda esperar las parlamentarias. Y bueno, quien tiene un amigo tiene un central, diríamos en Cuba. Nos vamos a quedar esta noche acá. Nos ofrecieron cama y vamos a quedarnos hoy en Santiago. Estuvimos un rato más en el comando. Y ahora falta esperar el resultado de los diputados y los senadores. Tenemos ahí nuestros diputados que queremos que salgan. Zamorita, Kiara, Capitana Rodríguez, Jaime. Tenemos unos cuantos hay que apoyar. Y aquí estamos en el comando Chacón. Ah, sí. Aquí estamos en el comando Chacón Ayala. Pancitos tostados con crema de ajo porro y salami, pepinillo, maní, quesito y chile mexicano. Aquí está el chile con carne, el pico de gallo, el jalapeño y los nachos. Y no puede faltar la michelada, por supuesto, con bastante picante. Eso. Aquí es Chile porque es viva Chile, mierda. Eso. La Navidad lista. Ya está la Navidad. Ahorita lo que las personas no caben con los adornitos de Navidad. El viejo Pascuero, Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Qué riquera. Ya estamos en la terminal Alameda. Corre.